Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular, nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de servicio al prójimo más carenciado. Atender esas dificultades propia de una enfermedad catastrófica como es el cáncer, necesitan de recursos y de esa contribución personal y desinteresada con ancho ánimo de los que sirven en esta institución. Hay que apoyarle. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Formar jóvenes en alto riesgo. Tremendo trabajo, una tarea complicada, porque no es fácil. Entonces, el Hogar Escuela está ubicado en la Avenida Independencia, casi esquina General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, indiscutiblemente que tenemos que seguir emitiendo opiniones de esa tragedia vivida por el pueblo dominicano desde el lunes de esta semana que se inició con esa fiesta que terminó en esa tragedia. Vendrán las investigaciones y todo eso tenemos que seguir adelante porque hay que seguir, la vida tiene que seguir y es una poda severa lo que ha tenido la sociedad dominicana, indiscutiblemente. Severísima. Y hay gente tan valiosa ahí. Cuando uno comienza a conocer en detalle que mucha gente nos da informaciones vía las redes o en los periódicos, se hacen reseñas de personas que perdieron la vida ahí, gente
tan útiles, y gente luchando, trabajando, extranjeros, criollos, de todas, varias, muchas nacionalidades, gente que vive la cultura dominicana, su música, su comida, la gente, y que trata de divertirse también, y bueno, fracasó en ese evento trágico. Han fallecido mucha gente. No quiero regionalizar las muertes. Se ha hablado, por ejemplo, los muertos de Jaina, son muchísima gente, tristísima situación para la población de Jaina, una población relativamente pequeña, aunque grande en extensión, pero la gente vive ahí en el municipio. Pero son gente todas conocidas y familiarizados entre unos y otros allí, entonces toda esa gente hace sentir un luto municipal, además del luto nacional, indiscutible. Pero se siente ese golpe en una comunidad como Jaina. Y así hay varias comunidades, Santo Domingo, oeste y todas sus demarcaciones. Santo Domingo está ahí. Gente del Cibao, muy bien. Pero hay una provincia que a mí me ha llamado la atención, que poco se ha hablado de tanta calidad de gente que falleció ahí, de la provincia Peravia. Y anoche yo pude apreciar, alguien me mostró como 12 o 15 fotos de jóvenes, algunos novios, parejas, amigos, etc. Entre ellos, muchos jóvenes empresarios de Baní, profesionales de Baní. Pero nadie ha hablado de esa gente de Baní. Y yo pude apreciar la calidad de mucha de esa gente, de esas jóvenes, mujeres preciosas, muy elegantes, esas banileas. Se distinguen, como se dice. Pero muchos jóvenes estaban en esa fiesta vanilejos. Y yo pude ver en esas fotos que me mostraron, pude ver más de 12, 13 o 14 fotos de jóvenes que perecieron ahí. Pero nadie habla de la provincia de Baní, o de Peravia, mejor dicho, del municipio de Baní. Y eso es muy doloroso también. Porque aunque uno no quiera regionalizar el dolor, la pena, etc., pero yo creo que hay pueblos así que han aportado muchos muertos en esa tragedia. Y es el caso de Baní o de la provincia de Peravia, principalmente del municipio de Baní. Y yo quisiera también que se le rindiera un respetuoso también silencio y respetuoso duelo a esos jóvenes también de la provincia de Peravia, de Baní, porque señores, 15 personas o 12 o 13 jóvenes adultos, gente que ya tiene cultura de trabajo, que está en cultura de negocio, su ambiente social más amplio, y dejan muchísimos niños huérfanos y familiares muy aturdidos, doloridos, etc. Entonces me llamó la atención que de Baní, de la provincia de Peravia, se ha hablado poco. No quiero que se vayan a regionalizar, repito, las penas, porque ahí hay gente de La Romana, hubo gente de Montecristi, gente de Higüey, gente de aquí, de San Cristóbal también, mucha gente de otros sitios del país que han venido, pero eso fue un desplazamiento importante de vanilejos que vinieron a esa fiesta. Y yo entiendo que se ha mencionado poco una representación tan amplia de vanilejos que estaban esa noche ahí, en esa fiesta, y que murieron. Todos esos jóvenes, algunos de ellos empresarios, varios empresarios de Baní. Y no he visto ni siquiera reseñas en los periódicos de eso. Muy penoso, lamentable, uno sabe que esas cosas muchas veces no se pueden tomar así,
como si fueran regionalizadas, pero en vista de que se han hecho esas puntualizaciones, por ejemplo, con el caso de Jaina, también hay que decir de ese caso de Baní, que muchos muchachos, muchos jóvenes estuvieron en esa fiesta ahí. Entonces, todo eso se suma, bueno, tantas dificultades, la verdad que se siente uno muy mal, muchos extranjeros, varios extranjeros, no voy a decir muchos, pero venezolanos, varios venezolanos, no sé, pero habían presencia de venezolanos ahí, más de 10 según he visto en las noticias. Es decir, que ya eran una fiesta que estaban internacionalizadas también, muy conocidas, desde luego, todos esos lunes fueron famosas, ya se puede decir, esas fiestas de esa discoteca, es la verdad. Bueno, pero también, ya saliéndome de la tragedia, fíjense por qué muchas veces las leyes no se pueden tomar su aplicación como si fueran con pinzas. O las disposiciones, las normas o las disposiciones que se toman, por ejemplo, en el caso de Interior y Policía. La ministra de Interior y Policía inició una batida contra el ruido, contra el expendio de bebidas alcohólicas en los centros de diversión. Y mucha gente se sentía casi avergonzado, humillado, porque iba a restaurantes, y yo lo digo porque una hija mía fue a un restaurante con su esposo. Y ya a las 12 de la noche, las 12 y algo de la noche lo estaban prácticamente empujando para que se fueran, para que pagaran y se fueran, porque no se podía estar abierto. Sin embargo, estos negocios permanecen abiertos hasta la madrugada, a la hora que le dé la gana cierran y expenden bebidas alcohólicas. Y entonces, ¿por qué pasa eso? Porque en los hoteles, uno sabe que los hoteles están en las playas. Usted no le va a quitar la oportunidad de que la gente esté en una fiesta en el hotel. Sin embargo, quizá aquí mismo, en el mismo sector donde estuvo ubicada esa discoteca, muchos negocios se veían prácticamente obligados a cerrar a las 12 de la noche por la disposición tomada en el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, vamos a partir que si se toma la decisión de que la gente no estuviera ahí, que no se pueden hacer fiestas, porque la fiesta hay que hacerla temprano, entonces esa tragedia no hubiera sucedido. Pero uno no puede pensar así, porque yo lo que creo que es una absurdidad ese asunto de que no se venda un país turístico como es el nuestro y que los negocios no puedan permanecer abiertos dando servicios de ese tipo, restaurantes y todo, porque lamentablemente a las 12 de la noche la gente sale y anda todavía en la calle, y aquí esto es una ciudad turística, el país. Ahora que el escándalo, la bulla de que tenga un colmadón abierto con un escándalo y esa cosa, eso no va, eso no puede ser. Pero los restaurantes no hacen escándalo aquí tampoco. Y la queja me la pasaron esa vez de los restaurantes, prácticamente combinando al cliente a que pague para evitar ese problema con Interior y Policía. Bien, que a propósito de Interior y Policía, vamos a ver qué va a pasar con la decisión del Tribunal Constitucional sobre la naturalización de haitianos. Haitianos que a la postre son enemigos del pueblo dominicano. Esa gente no se sabe en el himno, porque en Estados Unidos usted quiere naturalizarse y si usted no sabe inglés, usted lo queman, como se dice, no pasa el examen. No se puede nacionalizar norteamericano. Aquí a los haitianos, el Tribunal Constitucional, en una
extensión como vergonzante y además un fallo dado en medio de toda esta tragedia, como para aprovechar será el ánimo tumbado de los dominicanos. Concedió a esos haitianos, le ha concedido la nacionalidad por naturalización. Bueno, que un grupo de haitianos interpuso un recurso ahí para que de inconstitucionalidad, porque ellos no fueron tomados en cuenta por la ley, con la regularización. Aquí hemos dicho nosotros que ese plan de regularización, si lo investiga bien el Ministerio de Interior, como dijo el subsecretario o el viceministro Rosario, Juan Manuel Rosario, que ellos estaban investigando ese plan porque ese plan fue una farsa. Entonces, sobre esa farsa se autoriza, que el Tribunal Constitucional autoriza que se les pida naturalización a haitianos enemigos de la República Dominicana, enemigos jurados de la República Dominicana. Ahora, ahí hay 35 fallos o más confesados por los jueces supremos de ese Tribunal Constitucional, no acatadas, vinculantes al Estado y a las instituciones ante las cuales o contra las cuales se han fallado y no la cumplen. El gobierno y sus instituciones no cumplen. Ahora yo quiero ver qué va a pasar con ese fallo, si lo van a cumplir rápidamente, porque ese es el problema. Vamos a ver qué dice Interior y Policía, que ha sido tan dejada o tan dejado ese ministerio con las sentencias vinculantes. Vamos a ver si el gobierno ahora acoge con rapidez esta, porque uno sabe que lo van a acoger. ¿Por qué? Porque ese colectivo pro haitiano que está montado ahí, he dicho yo aquí, es el principal problema que tiene la política migratoria del gobierno para que no sea creíble. Recuerdo que dijimos aquí, cuando el presidente emitió aquellas 15 medidas migratorias para la regularización migratoria o del problema migratorio, nosotros dijimos, esas 15, le falta una que es la principal, y es que el gobierno dé prueba de que realmente está limpio de esos pro-haitianos, de gente que quiere que se dinamiten esas medidas o que esas medidas sean una suerte de trastocadas, que sean evitadas aplicarlas, porque hay gente que está comprometido con eso. ¿Ustedes creen que es posible que el gobierno mantenga a nivel de director de una institución que tiene que velar por lo migratorio y viceministro de ministerios ahí, creo que el del ministerio, no sé si de la mujer o de la juventud? Gente, señores, que preparó a Huiné, que ustedes saben que aquí en este programa hemos mencionado a ese caballero centenares de veces. Preparó a Huiné, un farsante haitiano, delincuente, que le hicieron o le montaron una supuesta nacionalidad dominicana sobre la base de profanar a una familia, a la familia Ferrera Medina, profanarle su ganado respeto como familia, porque una familia, nosotros somos 5 o 6 hermanos. Mi padre nunca, ni mi madre nunca supimos que había un hijo fuera de la familia, que no fueran lo que siempre nos hemos tratado. Decían los familiares reales, es decir, que esa gente que está hoy en el gobierno, señores, se prestó a esa charlatanería de profanar, como se dice, la limpieza familiar de esa
de esa sociedad familiar, vamos a llamarle, esa familia, la familia Ferrera Medina. Porque ese señor Winer era un haitiano natural de Ansepitre, una comunidad que tiene hasta consulado dominicano, o por lo menos tiene cónsul. Yo no sé si tendrá consulado, pero cónsular y hasta vicecónsules. Y no emiten visa, dice el presidente, que no se emiten visa. Entonces, ¿para qué tenemos esto? Para complacer peticiones. Entonces, esas personalidades de este gobierno, que son funcionarios de este gobierno, se prestaron a traicionar el país para que el país fuera condenado en México, señores. En México, que fuera condenado como nosotros aplicando la patria, desnacionalizando a dominicanos, enviándolo a Haití, y que en Haití perdían la cultura dominicana o perdían las costumbres dominicanas y hasta la lengua, el idioma se le dificultó al señor Winer, que perdió la fluidez del castellano por esa expulsión forzada hacia Haití, confundido con un ciudadano haitiano cuando él era el señor Ferrera Medina. Una imposición fraudulenta como hijo de la familia Ferrera Medina de ahí, creo que era de Barahona o de esa zona ahí, de Pedernales. Oye, usted sabe lo que usted tener en el gobierno, gente de esa calaña que se prestó a traicionar el país, pero están montados en este gobierno. Y el presidente no lo mueve de ahí. ¿Qué confianza, qué credibilidad le vamos nosotros a dar a la política migratoria? Esas medidas ustedes van a ver. Porque aquí estamos acostumbrados que una tragedia o un evento de estas magnitudes que hemos visto, con esa tragedia de ahí del Yese, sustituye lo otro y vamos como en evolución. Ahora, más tarde viene una explosión por ahí que Dios no lo quisiera, o se cae un rancho de un club, una cosa de esta, y hay heridos y se olvida a la gente entonces, o se le hace olvidar a la gente también la tragedia del Yese, porque así es que somos. Un evento borra otro evento. Y así, imagínense ustedes cómo es que andamos. Ese caso de los haitianos documentados, ustedes verán a Interior y Policía expidiéndole y juramentando a esos pretensos dominicanos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas
y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy bien, señores, vamos a hablar de un tema que yo sé que los dominicanos, de buenos sentimientos, tenemos que preocuparnos por ello. En esta, diríamos, en esta atormentada anarquía en la que nosotros vivimos, en este país, que todo se complica y si es el agua se complica, si es la luz se complica, si es el tránsito se complica, si es la salud se complica, si es la educación se complica. Aquí vivimos en la basura es una complicación, todo es una complicación, el ruido, qué sé yo, el irrespeto a la persona humana y todo es un caos. Pero en esta atormentada vida que nosotros tenemos, esta anarquía y atormentada existencia en que vivimos los dominicanos, hay una población, señores, que sufre, que son los niños. Yo vi una imagen, creo que la tengo por ahí, no sé si Eric me la puede poner, una imagen de un niño, una niña, que camina ahí en el frente del hospital, creo que el Robert Rick Cabral. Parece que Eric no la ha localizado, pero bien. Miren esa imagen, señores, miren la inocencia de esa cosita, porque eso es una cosita, vamos a llamarle así. Esa niña que va ahí que camina frente al hospital, parece, no, ella no va, no sé si es que va sola o que la madre le espera allá a la puerta, a la entrada del hospital, pero me llamó la atención esa imagen, esa foto así de esa inocencia, señores, tan expuesta que están los niños, porque, señores, hay que ver lo que es la guerra, por ejemplo. Esas guerras, los niños sufren muchísimo. Guerras holocausticas, como yo ya le llamo a esa guerra, por ejemplo, de Gaza, con Israel, esa guerra de Ucrania, los niños. Ustedes saben lo que es robarse 14 o 15 mil niños de Ucrania, robárselo y llevarlo a Rusia. En forma clandestina, robarse los niños, quitárselo a sus padres, asesinar a sus padres muchas veces para cogerle los niños y llevárselos y adoctrinarlos como rusos. Eso, bueno, ese cargo le valió la acusación ante la Corte Penal Internacional al señor Vladimir Putin de genocidio contra los niños. Entonces los niños sufren tanto en las guerras, sufren la violencia familiar, la orfandad, sufren por las enfermedades, el dengue, o la malaria, o son los parásitos, o vienen la toferina y el sarampión, y el ébola en África, que mueren muchísimos niños, la malaria, la viruela, le ponen las vacunas, pero también hay zonas donde no vacunan. Entonces los niños dominicanos, en este caso, tan desamparados, tan desvalidos. El Estado tiene una ley, creo que tiene que proteger a los niños desvalidos, brindarle socorro, protección a los niños.
Y usted sabe los niños huérfanos por esa violencia intrafamiliar. Eso es feminicidio. ¿Quién se encarga de esos niños? Los niños que van a las escuelas sufren porque entonces los maestros no le quieren dar clase. Oigan cómo es que vive la niñez dominicana. Van a los hospitales colapsados, muchas veces los hospitales de niños colapsados más, no hay ni siquiera espacio, a veces ni cama, tienen, usted ve 3 y 4 niños en una habitación, en una cama, ve 2 y 3 niños alojados porque no caben. Aquí hay un hospital que es el Robert Reed, pero ese Robert Reed vive, imagínense, eso fue hecho cuando Trujillo, ese hospital allí, que se llamaba Angelita. Y se le han hecho anexos. Y hay, no sé si hay otros hospitales de niños aquí, hay un hospital antituberculoso de niños, hay un hospital que trata el cáncer en los niños también, y así hay varios. Pero para esta población, como está esta población decrecida, aquí se puede decir que no hay hospitales para niños. Los niños son víctimas de violaciones. Entonces, en esa inocencia, los niños no saben distinguir lo bueno y lo malo. Dígame usted, una niña como esa. Esos niños, usted sabe el sufrimiento de los niños con todos estos problemas que tienen estas sociedades, repito, tan atormentada, esta anarquía en que vivimos nosotros. Si los adultos vivimos con dificultad, imagínense los niños. Yo creo que hay que ponerle más atención a eso. Los estados, los gobiernos tienen que brindarle más atención a eso, porque aquí, porque no estamos viviendo esas escenas holocausticas de las guerras, por ejemplo, esas guerras de Sudán, esas guerras en Sudán del Sur, esas guerras en África, que matan niños como si fueran rolones. Esa guerra en Congo, con unos rebeldes de Congo en Ruanda, ahí ha habido de todo, aquellas matanzas de Ruanda, esas matanzas que ocurren en todos esos países africanos, eso es bestial, pero de esa gente nadie se acuerda, ni Naciones Unidas se acuerda de ellos, porque son negros pobres que viven almacenados en esas selvas africanas allí, esas tribus, y se le importa. Los niños de América Latina, señores, esos ejércitos, uno piensa que ya no es así, pero yo recuerdo, por ejemplo, Guatemala. Esa niñez de Guatemala, indígena, eso han sufrido bárbaramente. Los niños de esas tribus de Brasil, en esos indios Tairona, me acuerdo yo ahí en Colombia, aquella gente tan pobre, tan desvalidos, abandonados, las dentaduras cargadas de piorreas y toda una cosa terrible. Y usted anda toda esa América Latina, la 3, desde México para acá abajo, y usted ve todos los problemas que acarrea la niñez y las madres, las parturientas, y yo no sé si es que los estados no velan por la niñez, pero yo creo que hay que ponerle más interés a esto, porque la verdad que nos estamos llenando de muchos problemas de niños, las enfermedades, esa violencia intrafamiliar, los rompimientos familiares, el ausentismo escolar, y se hacen algunos esfuerzos, porque esos bonos y esos programas de tarjeta que se le dan a las madres y a madres solteras para que los niños vayan a las escuelas, para que vayan vacunados, que se le vacune, se le da el desayuno escolar, se le da la merienda ahí al mediodía, qué sé yo, hay esfuerzos que se han hecho, pero creo como que hay que hacer más. Habrá que hacer más. Esas mismas escuelas de niños especiales, decíamos nosotros los de los CAIR, cómo se ha descuidado eso. En todos los gobiernos se ocupan como de cosas tan banales muchas veces, y entonces no, problemas serios, graves, lo descuidan. Aquí la niñez rural, todo el mundo sabe las vicisitudes que han pasado esa niñez rural.
que ya por suerte son menos, pero no es porque ha habido menos pobreza, sino porque se han mudado. Y en los medios rurales, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros? Viven menos gente. Antes teníamos un 70%, hoy se han invertido los términos y quizá hablábamos de un 28% de población rural. Los niños pues son menos, entonces también pues ha descendido la niñez rural, de hecho, pero se ha acumulado la niñez urbana. Y hay tantos problemas con esto que yo creo que hay que ponerle más atención, porque hay que ver la inocencia. Ponme la foto de nuevo, Eri, porque yo veo la inocencia de esa niña y yo creo que tenemos, señores, tenemos que ablandarnos, porque miren qué cosita, esa cosita con ese vestidito rojo y sus zapatillas, que es una mamá que la cuida, porque ella se ve arregladita, la niña, pero en ella uno refleja ese desamparo que hay con los niños en estos países, como si esos no son los futuros ciudadanos que nos van a defender o que van a defender la patria mañana. Entonces, si eso sube deformado, ¿qué es lo que vamos a tener? Si suben a adultos con hambre, con desnutrición, sin vacunas, o mal atendidos clínicamente, o mal medicados, los niños tomando aguas malas, muchas veces aguas contaminadas. Dígame usted, ¿cómo vamos a tener nosotros futuro en la nación dominicana? Tenemos que ocuparnos de esas cosas, señores. Hay que ocuparse de los nenes, porque son los niños los futuros ciudadanos de esta atormentada anarquía en que vivimos en la República Dominicana de estos tiempos. Bien, hoy es Día Nacional del Café y me permito felicitar a los caficultores, a los pocos caficultores que quedan parados. Pero aquí hay gente que aunque no esté ejerciendo la caficultura ahora, es gente que tiene esa cultura cafetalera, que la trae, la vive, la tiene, aunque no esté ejecutándola porque no tiene ya los recursos. La caficultura dominicana ha pasado por un problema serísimo, más serio que el cacao, porque el cacao sigue vigente ahí, los cacaoteros o los cacaocultores que hoy se han sobrevivido a los problemas de enfermedades y a los problemas de manejo fitotécnico que ha tenido ese cultivo, que uno sabe que muchas veces son cultivos viejos, ya un pie productivo muy viejo, tiene bajos rendimientos y necesitan trabajo de injertía, trabajo de cruces, de clones, etcétera, etcétera, de buenas podas y buen manejo fitotécnico. Entonces, no hay duda que ese cultivo ha sobrevivido a muchísimas vicisitudes, principalmente climáticas y de plagas y enfermedades. Y además de caída de precios, de mala atención técnica, porque no hay técnicos y una mala asistencia de crédito, etcétera, etcétera. Pero están vivos y hoy están con una situación, vamos a decir, de holgura con los precios internacionales que ha tenido el café y que el cacao y que todavía se mantiene. Se mantiene bien, porque hoy vi que el precio está en más de $8,000 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Muy bien. Pero los cafetaleros, yo muchas veces me he referido aquí al problema del café. El café dominicano fue, diríamos, el país, a pesar de ser un país pequeño que no califica como país cafetalero ante, diríamos, monstruos de la producción de café como son Colombia, Brasil y esos países grandes de América Latina y los países grandes del mundo también. Entonces, el café, que hay dos razas, los arábicos y el café robusta, café más fuerte, muy fuerte. Nosotros siempre hemos sido
conocedores del café arábico suave, esos suaves colombianos son excelentes. Entonces el café ha tenido enemigos climáticos y enemigos de plagas y enfermedades, principalmente la roya, una enfermedad que ha sido catastrófica para ese cultivo. Entonces ese cultivo ha sufrido mucho. Se ha trabajado técnicamente con él, por ejemplo, esos cafés caturra que se obtuvieron sobre la base de liberarlos de ese sombreado pesado y técnicas de cultivo, fitotecnia. Se logró producir esas variedades que produzcan sin esas sombras pesadas que necesitan, sino que se autosombrean por la disposición de las plántulas, se ponen tres plantas o dos por pie, y entonces se autosombrea de acuerdo a la posición del sol, o al giro terrestre, mejor dicho, porque el sol sigue siendo el mismo donde está. Ahora, el café, hoy es Día Nacional del Café, pero veo una nota de Indocafé hablando de ese gran trabajo que se está haciendo con los cafetaleros y del apoyo que le ha dado el gobierno del presidente Abinader. Pero ¿cuál es el apoyo? Si es un cultivo que necesita demasiados recursos para restablecerlo. Como era antes, que nosotros podíamos producir 900,000 sacos de café y exportábamos café como un país exportador de café importante, pero era un esfuerzo extraordinario. Cuando vino el problema de la plaga, entonces se redujo todo. Y hoy apenas podemos exportar, después de haber hecho una especie de, no reconversión productiva, sino una reestructuración productiva. Y en vez de café en masa para exportar, se rediseñó la producción para cafés especiales, por ese inconfundible encanto del aroma del café dominicano, que ojalá podamos seguir desarrollando esa cultura cafetalera sobre la base de esa oportunidad que nos brindan los buenos nichos de mercado. Y hoy vemos, señores, el precio del café hasta 400 y más de $400 un quintal de café. Pero nosotros no nos beneficiamos en grande de ello. ¿Por qué? Porque la producción es muy baja. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir.
Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, señores, la serie devastadora de desastres físicos en el país nunca se va a acabar, porque vivimos como chivos sin ley o como caprinos fugitivos, como decía don Carlos Rafael Goico Morales, que en paz descanse ese caballero ilustre del país. Hoy, o desde ayer, porque tienen que recordarnos los medios, aunque sepamos que existe la situación, debajo del puente Sánchez, pero asimismo debajo del puente Mella, debajo del puente Duarte, debajo del puente Patiño, debajo del puente que se... Y siempre debajo del puente hay una comunidad que se acomoda a vivir ahí y crean un verdadero tugurio, o un gueto, como se le llame, o un barrio periférico profundo u hondo. Ustedes saben lo que es que todavía nosotros en este país, después de haber sacado de ahí, sacado un grupo de dominicanos, y no sé si viven haitianos ahí, que lo más probable es que también convivan con los dominicanos. Cuando se hizo el puente, el viaducto del tren que va, o del metro que va hacia la Santo Domingo Este, se limpió y se pagó a la gente que vivían ahí abajo. Bueno, pues parece que se han reinstalado y como que a nadie le preocupa. Y ya ahora usted oye a la gente quejándose de que si ese puente se derrica de ahí, le va a afectar a ellos. Oye, ustedes tienen legalidad para estar ahí, pero ellos no son los culpables de eso. Por eso es que tenemos tantos desastres físicos, esa serie de desastres que hemos vivido en este país. Es producto de esa tolerancia, esa gente que vive debajo del puente. Esa gente hay que sacarlo de ahí, llevarlo a donde fuere, pero sacarlo de ahí. Miren, ustedes van a vivir en Sierra Prieta, o los retornos a de donde vinieron. ¿De dónde es usted? Yo soy de Yamasá, usted va para Yamasá. Porque de la única forma que podemos salvar el país, porque entonces todo el mundo va a hacer lo que le dé la gana en este país. ¿Cómo es posible que todavía nosotros tengamos que oír esas notas de prensa de que los pobladores que viven debajo del puente tienen derechos adquiridos? Óigase bien, porque si hay que sacarlo de ahí hay que construirle un barrio, pero que la autoridad los ve mudándose ahí, o no mudándose, instalándose ahí, porque no llevan nada, solamente hacen una cuartería y se mudaron allí, y ya ese es su hábitat. Y este país no puede seguir así, porque nosotros no podemos seguir dando este espectáculo de vivir como si fuéramos en unos campamentos de hacinados o de qué sé yo, de desamparados. La pobreza no se puede enfrentar así. La pobreza también, cuando la pobreza se desborda sin límite, y eso hay que ponerle freno, porque eso no es una pobreza humilde, sino una pobreza agresiva, es una pobreza criminosa, una pobreza interesada, porque se muda la gente ahí a sabiendas de que si lo quitan de ahí hay que pagarle o hay que recompensarlos, porque son víctimas de las decisiones gubernamentales. Hoy, ¿cómo nosotros vamos a seguir en un país así?
Esa gente hay que sacarlo, hacer un censo. Mire, ¿de dónde son ustedes de aquí? Y si son haitianos, los mando para Haití. Y si son dominicanos, mire, ¿de dónde ustedes? Yamasá, usted va para Yamasá. Y lo voy a mandar de ahí porque no es que imitemos a Trujillo tampoco. Pero que vamos a tener que ponerle un freno a esto porque este país no puede seguir así. O entonces ocupan un terreno del Estado, un terreno del CEA, van y lo llenan lo invaden en forma ilegal y después van los presidentes y le dan título definitivo para premiarlos. ¿Y usted cree que un país puede seguir así? Así no vamos para ningún lado. Lo que estamos es fomentando el atraso y fomentando el facilismo. ¿A nombre de qué? Del padre familismo también. Todo eso es ismo, lamentablemente. Bueno, pues, señores, hay que hablar de Estados Unidos. Yo he dicho que en Washington hay un verdadero manicomio administrativo que uno no sabe dónde esto va a terminar. Ahí hay una acusación que hicieron unos legisladores norteamericanos, ellos senadores y representantes, contra Donald Trump. El presidente Donald Trump tiene que cuidarse y asesorarse, porque va a terminar en un impeachment. ¿Usted sabe lo que es que se acuse al presidente de querer manipular el mercado de valores? ¿Usted sabe lo grave que es eso en los Estados Unidos? Que un presidente tome decisiones para favorecer a un grupo o no, o mejor dicho, un grupo de amigos que se beneficien de una baja en las cotizaciones de la bolsa y que luego usted tome decisiones para que esa bolsa vuelva y suba y los amigos ganen. Eso van a investigar, óyase bien, a investigar si esos amigos magnates del señor Donald Trump, si se han beneficiado de esa medida tomada por Trump, que la tomó e incluso lo escribió, que yo digo, pero Donald Trump no tiene quien lo asesore. Presidente, usted no puede escribir eso, decir que usted, miren, invitando a que compren, que ahí hay ganancias. Y usted tomando decisiones que suben o bajan el mercado de valores. Eso es grave, eso es manipulación de las bolsas de valores. Eso es gravísimo en Estados Unidos. Ojalá, para que este país no se descomponga, que ojalá eso sea tal vez una metedura de pata del gobierno de Donald Trump o una buena fe, tal vez, no hecho con mala fe. Y ojalá no aparezcan esa gente, esos Elon Musk o Bezos o Zuckerberg, qué sé yo, esa gente que son los magnates que le siguen a él, que no aparezcan ganando con ganancias extraordinarias de esos cambios bruscos de bolsa, porque eso es muy grave. Hoy hay otra decisión, un comentario de él, yo creía que lo tenía, pero defendiendo a los inmigrantes. Ahora dice que los inmigrantes son necesarios para el agro y para los hoteles y otras actividades. Que él quiere que se vayan voluntariamente y que hagan su pedido y que los empleadores lleven sus listas, como quien dice, a migración. Y diga, mire, yo necesito X cantidad de trabajadores, quiero que me lo permitan traer de Latinoamérica o de donde fuere. Pero ¿y cómo? ¿Qué política migratoria es esta? Entonces eso es más espuma y cosas como que yo no estoy entendiendo. Esta lucha con China, le pone China 125. China dijo, no, ya yo no voy a poner más. Trump le puso 145% a las tarifas para las importaciones de productos chinos hacia Estados Unidos. ¿Y quién va a comprar? Es decir, es mejor que cierren el negocio. No van a poder comercializar uno y otro porque es imposible. ¿Cómo China va a vender con un 145%? ¿O Estados Unidos va a vender a los chinos con un 125%? Eso no es negocio, eso no es comercio, eso ya es, cierren esas operaciones transaccionales, qué sé yo, dinerarias o de mercancía que puedan haber allí, o aduanales, porque eso no se puede operar en ningún negocio con niveles de arancelización como esos. Entonces estamos viendo un verdadero espectáculo. Uno no sabe, repito, y ojalá Washington no termine en una condición manicomial, porque ¿cómo? ¿Para dónde que va esto?
Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. El hoyo de Friusa, síntoma dentro de un síndrome de un trastorno mayor o tráiler peligroso de vicisitudes. Y un mensaje presidencial de defensa de la patria, primera versión. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.